Estamos aquí en Radio Cielo 106.9, nueva edición de este programa de Nada Puede Salir Mal, que, bueno, hemos tenido en el comienzo análisis político directo, duro con respecto a la situación en Chile, en Bolivia, en Latinoamérica en general, y vamos a continuar justamente con esta situación, con estos temas, ya sumando más a la Argentina, ¿no? Más al plano nacional. Tenemos en línea, en comunicación telefónica, a Ricardo Forster, quien es filósofo, profesor, también doctor en justamente filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba, quien ha formado parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En el año 2014 fue designado como titular de la Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional, bueno, área dependiente del Ministerio de Cultura. Forster, ¿cómo le va? Buenos días, Santiago Corujo lo saluda, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, buenos días por ustedes. Bueno, un placer charlar con usted, Ricardo, agradecerle por estos minutos y preguntarle en primera instancia cómo puede analizar usted estos 4 años de macrismo. ¿Se le puede encontrar algo bueno a Mauricio Macri y a su equipo, a su gobierno? Habría que, no sé, profundizar demasiado las napas más ondas de la corteza terrestre para encontrar algo positivo. La verdad que fueron 4 años de devastación en casi todas las áreas. Cuando uno empieza a hacer la enumeración, la verdad que la lista se sigue multiplicando, obviamente el área económica, social, pero también cultural, también institucional, también del orden de la justicia, ni hablar del lugar de la Argentina en el concierto de las naciones, la problemática de pérdida de soberanía, las posiciones frente a la situación regional. La verdad que me cuesta mucho, trato de imaginar, quizás lo más positivo de todo es que termina su mandato, que va a entregar el gobierno a una nueva fuerza y no mucho más que eso. La verdad es que si llegó al final de su mandato fue por el rescate increíble y ominoso para el futuro de los argentinos que el Fondo Monetario le hizo a partir del año pasado. Sin ese rescate, ese préstamo desmesurado de más de 50.000 millones de dólares, el gobierno de Macri hubiera estallado en 1000 pedazos, y así todo declaró un default, y así todo deja casi exhaustas las sacas del tesoro, y así todo destruyó el salario real, destruyó las jubilaciones, limitó profundamente el alcance de las políticas en salud al transformar un ministerio en secretaría, degradó a secretarías los ministerios de Cultura y de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Trabajo. En fin, la verdad es que vamos recorriendo y vemos que dejó el aparato productivo en estado de coma, la economía en recesión, la capacidad productiva al 50%, intentó que leyes espantosas para los intereses de las mayorías pasaran por el Congreso de la Nación, la ley de reforma laboral que no terminó de pasar y la ley jubilatoria que sí pasó, y así podríamos seguir. Quizás el único rasgo positivo que el otro día me recordaba una amiga es que el presidente Macri habilitó el debate parlamentario en torno a la ley del aborto. Claro, sí. Diputados y se frenó en senadores. Sería lo único más o menos rescatable de 4 años espantosos para la inmensa mayoría del pueblo argentino. Pensemos que Macri gobernó para unos pocos que en realidad sobran los dedos de la mano. Las compañías de energía, ligadas también algunas de ellas a sus propios intereses personales y familiares, los grandes bancos y los grandes especuladores financieros locales e internacionales, las grandes exportadoras de granos y no mucho más. La verdad es que es muy impresionante eso, ¿no? Sí, bueno, y además si uno retrocede, ¿no? Y tal vez se pone a ver otra vez por YouTube o por donde quiera el debate presidencial del año 2015, ¿no? Cuando Mauricio Macri decía que iba a bajar la pobreza, de que la inflación no iba a ser un tema, entre tantas otras promesas. Un gran fiasco, ¿no? Para aquel que lo votó. Y obviamente ya Scioli lo decía claramente en su momento, que no iba a ser así.
Sí, era la construcción de una fábula, ¿no? De una gran mentira. Cualquiera que conociese el derrotero ideológico de Macri, del PRO, después de la Alianza Cambiemos, sabía que sus políticas no iban a ser diferentes a las que finalmente implementó. Hubo una parte de la sociedad que quiso creer, muy influida por el enorme blindaje de los medios de comunicación, que dejaron que efectivamente Macri anunciara un modo de gobernar que no iba a ser para nada el que finalmente llevó adelante, porque todos sabían que Macri tenía una concepción pro mercado, que su visión era antagónica a lo que se había implementado a lo largo de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, que en relación a la región iba a ser parte de un giro de derecha neoliberal. Pero bueno, hay una parte de esta sociedad que a veces se deja pensar por el otro, que no suele mirar y recordar aquello que le pasó, que no tiene memoria histórica, y que creyó en esto del cambio, que compró el duranbarbismo como gran mecanismo publicitario en aquellos tiempos, y que al poco de correr el gobierno de Macri comenzó a darse cuenta que las cosas iban a ser bastante complicadas para sostenerse en su economía de todos los días. Bueno, el resultado de ese recorrido fue que finalmente una parte significativa de la sociedad argentina en primera vuelta le dio el triunfo a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner con un 48%, y es la primera vez que un gobierno que termina su mandato no logra reelegirse. Creo que tiene que ver con esa respuesta contundente con una parte significativa de la sociedad. Hay otra parte de esa misma sociedad que lo siguió votando y que sigue viendo el mundo a través de un modelo de sociedad que es el que el macrismo finalmente implementó a lo largo de 4 años. Ricardo, Damián Duarte lo saluda y le consulto. De alguna manera el pueblo argentino probó con la revolución de la alegría y evidentemente no funcionó, por lo cual emerge este nuevo frente, ¿no? Como es el Frente de Todos. La consulta es, teniendo en cuenta esa génesis más heterogénea que tiene este espacio político, ¿no? Conformado por distintos sectores, ¿de alguna manera se piensa que el Frente terminará dominado por el Partido Justicialista como estructura, o cree que puede existir una conformación más transversal como lo que propuso Néstor Kirchner en su primera etapa? A ver, queda claro que el Frente de Todos es genuinamente una construcción frentista, y eso significa que hay diversas corrientes, algunas incluso duramente enfrentadas, sobre todo a lo largo de los 2 gobiernos de Cristina Kirchner. Es un frente complejo, es un frente que tendrá que gobernar sabiendo de esa diversidad y de esas diferencias. Obviamente que allí es absolutamente clave la figura de Alberto Fernández, en la medida en que Alberto sea el que pueda equilibrar esas distintas tendencias o corrientes que le han dado forma al triunfo del Frente para Todos. También es obvio que el componente mayoritario de ese frente proviene del apoyo que ha recibido a lo largo de todos estos años Cristina Kirchner. Pero de todas maneras Argentina tiene un sistema presidencialista y el presidente tiene una capacidad de decisión y de acción muy fuerte. De todas maneras, creo que queda claro por lo que está sucediendo en estas últimas semanas que hay una voluntad de construir un gabinete bastante equilibrado, que sea expresión de esa diversidad que constituye el frente, y que al mismo tiempo la prueba de la verdad será el propio acto de gobernar a partir del 10 de diciembre. Y ese acto de gobernar a partir del 10 de diciembre tendrá que estar a la altura de los gigantescos desafíos a los que se va a enfrentar Alberto Fernández, desafíos en todas las áreas y en todos los órdenes. Obviamente que el primero y el más mayúsculo es comenzar a reactivar la vida económica, reparando el inmenso daño social. Lo ha dicho claramente, atacar algo que resulta inaudito en un país como la Argentina, que es el hambre, se convierte en una decisión clave de su gobierno, pero no alcanza solo con atacar al hambre, también hay que reconstruir aparato productivo, hay que reconstruir poder adquisitivo y por lo tanto también mercado interno,
hay que regenerar enteramente lo que ha sido una política brutal del macrismo de destrucción del acceso al crédito para las pequeñas y medianas industrias y empresas en general. El área económica es un área que va a requerir de decisiones muy fuertes, muy potentes, que se dirijan fundamentalmente a poner en funcionamiento una economía paralizada, pero junto con eso también queda claro que hay que avanzar en una política de restitución de derechos, que hay que avanzar en una reformulación profunda de lo que ha sido el dominio, entre comillas, de la vida cultural argentina por un proceso también de destrucción sistemática que el macrismo implementó y que requiere del gobierno de Alberto una política muy audaz, muy inteligente, porque el lenguaje, la cultura, la producción simbólica es clave para un gobierno que tiene que refundar la nación, de la misma manera que la política internacional y regional también serán instrumentos decisivos para lo que el gobierno de Alberto Fernández tendrá que enfrentar. Ya estamos viendo de qué manera hay un proyecto de alianza que se puso en juego a partir del golpe contra Evo en Bolivia con México de López Obrador, la creación del Grupo de Puebla, una mirada sobre América Latina que ponga en entredicho el giro de derecha neoliberal que parecía ser lo que estaba dominando la escena en estos últimos tiempos, pero que también expresan no solamente la figura del golpismo en Bolivia, sino la figura de las grandes rebeliones populares. Hoy aparecen 192.168.0.223 ante un ciclo corto de dominación neoliberal como fue el del macrismo. Entonces me parece que lo que se abre es un enorme desafío, el país que se encuentra, la verdad que muy mal, el nivel de deuda llega al 100% del PDI, más que lo duplicó el gobierno de Macri, pero esto lo sabíamos, lo sabía Alberto y lo sabía Cristina, y no se trata solamente de responsabilizar la verdaderamente pesada herencia, sino ahora tomar decisiones que impliquen un giro de 180 grados en lo que ha sido el proyecto frustrado, por suerte, del macrismo, de hacer de la Argentina un parangón equivalente a Chile. Bueno, la caída, el crack, el estallido de Chile como país modélico, como el gran ejemplo de lo que había que hacer para construir una nación seria, ha mostrado que detrás de ese dispositivo lo que había era injusticia, desigualdad, humillación de los pocos sobre la inmensa mayoría del pueblo chileno. Bueno, hoy el pueblo chileno se ha revelado y lo han hecho con un coraje gigantesco, y sobre todo los jóvenes y las jóvenes en Chile han demostrado una capacidad iniciativa, una capacidad de revuelta y una valentía increíbles, y también le han dicho al resto de los gobiernos de la región, y yo creo que al mundo, cuidado con seguir imaginando que las sociedades solo van en camino de políticas de ajuste. Los pueblos ya no aceptan esa lógica, y este es el desafío también al que se va a enfrentar el gobierno del Frente de Todos, ¿no? Le pregunto, Ricardo, también me quedo con algo que mencionaba recién, ¿no? Con un proceso que se viene, una etapa que se viene de restitución de derechos. Le pregunto, ¿cómo imagina esta convivencia, o cómo se puede generar o cómo se va a dar esta convivencia entre lo que, si se quiere, el ala más de izquierda popular dentro del Frente de Todos, y por otro lado sectores más conservadores, como podemos hablar el caso del gobernador Mansur o de otros gobernadores del interior, que tienen, digamos, posicionamientos diametralmente opuestos? Puntualmente me refiero en distintos aspectos, pero hablamos como algo que mencionaba recién hace un rato, que tiene que ver con el debate del aborto, por ejemplo. A ver, recordemos que durante, por ejemplo, el gobierno de Néstor Kirchner y después durante los dos gobiernos de Cristina, los gobernadores fueron más o menos los mismos que hoy están. Claro. Más o menos, en general, el espacio del peronismo, sobre todo del interior del país, ha expresado
una posición más conservadora, más cautelosa, que lo que ha sido precisamente la decisión transformadora del gobierno nacional, primero en manos de Néstor Kirchner, después de Cristina Fernández de Kirchner. Quiero decir, no estaba Mansur, pero estaba Alperovich, incluso después estuvo Mansur. Y también recorremos las otras provincias, y Catamarca, y La Rioja, y Santiago del Estero, etcétera, etcétera, y nos encontramos que hay una tradición importante de un justicialismo del interior que tiende a ser conservador, y en el Senado, cuando se discutió la ley del aborto, vimos que ese sector impuso sus condiciones y no se pudo aprobar finalmente la ley. Me parece que Alberto va a tener un mapa más o menos semejante, con una diferencia que hemos recorrido las pujas, las luchas, las enemistades, sobre todo a lo largo de los dos gobiernos de Cristina, que implicó primero la salida del masismo, después la disputa con el sector de Randazzo en la elección del 17, y ahora esta unidad a partir del espanto que generó el neoliberalismo macrista gobernando la Argentina. Queda claro, me parece, que sobre todo los primeros meses la gran decisión va a estar del lado de Alberto, es decir, la capacidad de tomar decisiones claves para generar impactos muy fuertes en el comienzo mismo de su gobierno. Está obligado a eso porque la propia dinámica de los acontecimientos exigen que se tomen medidas audaces, inteligentes y de impacto fuerte en un comienzo, que atraviesen lo económico-social, que atraviesen lo institucional también. Bueno, eso significará que, de acuerdo a cómo se vaya desplegando el gobierno y qué decisiones vaya tomando, se van a ir reacomodando las fuerzas internas y las fuerzas externas. Les doy un ejemplo. Si Alberto toma una decisión que es la de recuperar la idea de que la producción agropecuaria que se exporta, sobre todo la que se exporta a partir de los grandes productores de granos y de las grandes cerealeras, tenga que contribuir a la reconstrucción del país a través de retenciones, no me cabe duda que, ya lo ha anunciado, ese sector concentrado de la sociedad rural y de sus socios van a intentar ponerle trabas y palos en la rueda a esas decisiones que tome el gobierno de Alberto Fernández. Bueno, esto es parte de las tensiones y los conflictos por los que tendrá que atravesar de nuevo la sociedad argentina. Espero que bajo otras características. Creo que hoy la famosa mesa de enlace, que en el 2008 tuvo la apoyatura mediática y un apoyo fuerte de una parte importante de la sociedad, que de una manera absurda defendió a aquellos que nunca defendieron los intereses de las mayorías, hoy creo que no tiene el mismo plafón. Creo que ha cambiado la situación de la sociedad argentina y que obviamente el gobierno de Alberto Fernández, si toma esa decisión, que yo creo que la va a tomar, de incorporar una política de retenciones, sabrá segmentar adecuadamente, dialogará con los distintos actores de la producción agropecuaria y sabrá diferenciar Cargill, Dreyfus o un productor de 10.000 hectáreas en la zona núcleo de un productor de 100 hectáreas, 50 hectáreas, 200 hectáreas, o que es miembro de la Federación Agraria. Tomo ese ejemplo porque fue muy potente, muy complejo en los años iniciales del gobierno de Cristina Kirchner, y marcó rotundamente la Argentina de los siguientes 8 años. Bueno, tarde o temprano la Argentina vuelve a enfrentarse a sus conflictos y no hay que tenerle miedo. La democracia es un territorio de conflictos y los conflictos enriquecen la vida democrática. La cuestión es que esos conflictos no lleguen a prácticamente guerras encubiertas o gestos neogolpistas como los vemos en América Latina. El problema es que las derechas en América Latina, apoyadas por Estados Unidos y apoyadas por las grandes cadenas comunicacionales y en muchos casos el aparato judicial, operan en detrimento de la propia vida democrática. Lo que ha sucedido en Bolivia, lo que previamente sucedió en Brasil, lo que ha sucedido en Ecuador, son instancias que nos deben preocupar, porque los poderes reales, las derechas contemporáneas, si no pueden triunfar democráticamente, intentan debilitar, intentan horadar, y si pueden
camino, destituir, insisto, como el caso de Dilma en Brasil o el caso más reciente y espantoso de Evo Morales, un gobierno que más había logrado a lo largo de todos estos años consolidar no solo crecimiento económico, sino mejoramiento exponencial de la calidad de vida del pueblo boliviano. Todos los índices de los 13 años del gobierno de Evo tan favorables en todos los sentidos, y sin embargo la extrema neofascista, racista, apoyada por la complicidad del centro liberal de otros países y obviamente de Estados Unidos, no ha tenido ningún inconveniente en utilizar de nuevo la espantosa artesanía de los golpes militares, unido ahora a una pseudo salida electoral. Pero bueno, es lo que hoy está también en juego en América Latina. Eso Alberto Fernández lo tiene muy en claro. Él participó muy activamente de los días más convulsionados del golpismo en Bolivia, y fue clave para que tanto Evo Morales como Álvaro García Linera pudieran salir de Bolivia, proteger sus vidas y llegar a México. Y conoce muy bien qué ha pasado ahí, y es un hombre absolutamente convencido de la necesidad de fortalecer la institucionalidad democrática. Para defender la institucionalidad democrática hay que construir también caminos de transformación económica y social que beneficien a las grandes mayorías. Eso implica necesariamente en algún momento niveles de disputa. Veremos cuándo llegará esa disputa, cómo se dará y de qué manera se construye previamente una base social y política para sustentar las transformaciones a las que necesariamente tendrá que echar mano Alberto. Sí, decía, recién mencionaba el caso de Brasil, el escenario en Ecuador, donde el rol de los medios, ¿no?, ha jugado un papel sumamente relevante. Le pregunto acá, puntualmente en Argentina, sí, ¿cuáles son los desafíos socioculturales al que se va a enfrentar el Frente de Todos, teniendo en cuenta, ¿no?, que como Frente Nacional y Popular, y cómo va a ser el trabajo de la construcción de sentido? A mí me parece bien interesante hacer una comparación y pensar alrededor de esto. Néstor Kirchner, cuando llega al gobierno, llega electoralmente debilitado por solamente el 22% de los votos, y hereda una Argentina que estaba desfondada en todos los sentidos, económica y socialmente, pero también institucional, ética y culturalmente, y toma 2 o 3 decisiones claves. Obviamente, una de las primeras decisiones es hacerse cargo de comenzar a reconstruir la vida económica y atender las necesidades de los más dañados. Pero junto con eso toma una decisión que vamos a colocarla en el plano ético, simbólico, cultural, que tiene que ver en ese momento con la derogación de las leyes de impunidad y de los indultos, y la apertura de un diálogo fundamental y decisivo con los organismos de derechos humanos y particularmente con las madres y las abuelas. Eso le dio al gobierno de Néstor Kirchner una envergadura ético, político, cultural, simbólica, extraordinaria, que marcó su gobierno y que irradió sobre los 2 gobiernos de Cristina Kirchner. Eso también significó que en la Argentina, incluso en la Argentina del neoliberalismo, la Corte Suprema no pudiera hacer pasar el 2 por 1, porque una gigantesca movilización le impidió retroceder en política de derechos humanos, y eso hace la diferencia entre la Argentina y Chile, entre la Argentina y Brasil, entre la Argentina y Bolivia, o entre la Argentina y Uruguay inclusive. 4 países diferentes, pero que no tuvieron políticas equivalentes a las que comenzó Alfonsín con el juicio a las juntas, y siguieron los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner con una política de memoria, verdad y justicia. Sí. Quiero decir, eso fue clave para el gobierno de Néstor e irradió sobre el de Cristina. Alberto me parece que tiene que girar ahora sobre una refundación de lo cultural simbólico, que creo que debe hacer pie en lo democrático, debe hacer pie en la cultura como núcleo nutriente de la vida, que le devuelva a la sociedad argentina un estímulo
para reconocerse de un modo diferente al del cuentapropismo moral, el emprendedorismo y la meritocracia propias del dispositivo neoliberal. El gran desafío es cómo mostrar que lo democrático tiene que ser un ámbito de participación, de creación, de invención, pero también algo a proteger por el conjunto de la sociedad. Cultura y democracia van de la mano, derechos y democracia van de la mano. Creo que cuando Alberto dice hay que avanzar en una ley que proteja el cuerpo de las mujeres, creo que está yendo por ese lugar, que une derechos de género, derechos fundamentales, con una visión culturalmente distinta de la sociedad. Lo que está pasando en Chile, que es una rebelión, es también una rebelión cultural simbólica, es la rebelión de aquellos que dicen que quieren vivir de otro modo. Y creo que es importante trabajar ese vivir de otro modo en una sociedad que en los últimos 4 años fue la sociedad del hundimiento o del sálvese quien pueda. Recoger lo mejor de los 12 años de las políticas del kirchnerismo, pero también saber que no se trata solo de reconstrucción económica o de acceso al mercado de consumo. Se trata también de darle vueltas a lo que es la consolidación del espíritu y de una vida democrática en nuestra sociedad. Ricardo, vamos de vuelta. Recién lo mencionaba en uno de los momentos de la entrevista, hace algunos minutos, remarcando el rol en lo mediático y en lo judicial con respecto a lo que viene ocurriendo en Latinoamérica y lo que ha pasado también en la Argentina, ¿no? ¿Cómo imagina usted desde el próximo año el rol del Poder Judicial, del sistema judicial? Alberto ha hablado, si no me equivoco, de una aparente reforma, de un trabajo que se puede hacer allí. ¿Qué es lo que usted piensa con respecto a esto? A ver, yo creo que en primera instancia, que lo ha dicho Alberto Fernández, espera como mínimo que el sistema judicial argentino actúe de acuerdo a derecho. Y eso significa que no puede haber más políticas judiciales construidas bajo la lógica de la impunidad y de espaldas a los códigos que manejan y definen lo que es juridicidad en la Argentina y Estado de Derecho. Eso significa que los mecanismos persecutorios que se han utilizado deben cesar y que el cese de esos mecanismos absolutamente discrecionales va a implicar que aquellos que están injustamente presos dejen de estar presos. Obviamente se tratará, y ojalá en un momento no demasiado lejano, de encarar un proceso de reforma de la justicia, porque todo el mundo lo dice, pero parece que pronunciarlo es palabra maldita, que es imprescindible modificar el sistema judicial argentino, porque es un sistema que hace agua por todos lados, pero eso implica, por supuesto, un enorme esfuerzo, implica un campo de disputas, porque hay muchos intereses que están detrás de eso, de la misma manera que la concentración mediática y el poder de fuego de esos grupos que tienen enorme potencia económica sobre el resto de los actores de los medios de comunicación. Recordemos que el macrismo por decreto hizo estallar la ley de servicios audiovisuales, sí. Una ley que podía tener, y sería materia de debate, algunos defectos, pero tenía grandes aciertos, sobre todo en la idea de que había que desmonopolizar la comunicación en la Argentina, que había que abrir otros espacios y otros modos de la comunicación. Bueno, todo eso tiene que profundizarse, tiene que trabajarse desde un espíritu que democratice la comunicación y la información en la Argentina. Pero bueno, son parte de las cosas que están allí y que veremos cómo se vayan desplegando en el próximo gobierno a partir del 10 de diciembre. Digo, nada va a ser sencillo, nada se va a hacer de la noche a la mañana. Me parece que no es la modalidad tampoco de Alberto Fernández, y sobre todo habrá que ver cómo se encara en el comienzo de ese gobierno algunos de los problemas centrales, sin los cuales es muy difícil que se pueda avanzar sobre otras problemáticas. Extensa y nutrida charla con Ricardo Forster, filósofo, profesor, ensayista, quien ha formado parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner hasta por el año 2014. Sinceramente, agradecerle
por estos minutos, por la predisposición. Rápidamente nos ha contestado, se ha puesto a disposición, así que es un placer poder haber charlado con usted. Muchas gracias, Ricardo. No, por nada, para mí también. Un abrazo grande a ustedes. Una última. ¿Qué está haciendo actualmente? Presentó su libro, ¿no? El último libro, que es La Sociedad Invernadero. La Sociedad Invernadero, y como siempre, trabajando en la sociedad y obviamente cerca de lo que va a ser nuestro gobierno a partir del 10 de diciembre. Muy bien. ¿Cerca, muy cerca? Esperemos. Estaremos, muy bien. Bueno, muchas gracias, Forter, un abrazo grande. Por nada. Hasta ahí entonces, dejando ahí, la dejó picando para definir ahí, meterla en el ángulo. Los dichos de Ricardo Forster, interesantísimo, como siempre estuvo aquí en Zárate, ¿no? Hace algunos meses, justamente hablando un poco de todo, analizando el contexto de Latinoamérica y de aquí de la Argentina. ¿Hacemos una tanda? Hacemos una tanda. Muy bien.